la iglesia es acechada. Si nosotros recordamos también, para no apoyarnos en opiniones personales, sino en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio que hemos leído hoy, del capítulo 21, según San Lucas, dice que se sobrevendrá temor por el oleaje del mar, por las olas, por la tempestad que arremeten contra la tierra es lo firme, justamente la religión, darle a Dios lo que le corresponde. Pero cuando los bautizados, los miembros de la iglesia, asumiendo estas visiones modernistas denunciadas por el Papa San Pío X como herejías, no ponemos nuestro fundamento en Jesucristo, podemos ser seducidos y confundidos. Porque es muy fácil pasar de esa supuesta acogida a esa visión relativista de desconocer la verdad. Y es lo que también nos señala San Pablo en la segunda de Tesalonicenses, con lo que se llama la apostasía de la verdad, que se va a producir al final de los tiempos. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que todas las criaturas humanas somos frágiles, que todos nosotros podemos fácilmente traicionar. Y eso lo vemos en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. De 12 apóstoles, solo uno se mantuvo firme en el momento de la prueba, ante la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Uno lo vendió por dinero y los otros 10 lo abandonaron y Pedro lo negó. Y entonces nosotros podemos comprender la fragilidad de nuestra naturaleza y la facilidad con que podemos caer en las seducciones del mundo. Porque el drama que se manifestó en la pasión de nuestro Señor Jesucristo fue justamente ese pacto entre la bestia del mar representada por el Imperio Romano, es decir, los poderes mundanos, en esa estructura de pecado, y el pacto de los líderes, diríamos en términos actuales, del pueblo de la primera alianza. Pactaron los sumos sacerdotes, pactaron los saduceos, los herodianos, los fariseos, los escribas, los celotes, todas las sectas en que se había dividido el pueblo y se unieron contra el Señor de la Gloria. Y eso está puesto para que nosotros lo recordemos y lo tengamos presente y no pensemos que es algo del pasado. Y por eso es que no nos sorprende que se pueda producir también al presente. Pero, decía, eso es una prueba de fe. Y corresponde a los padres de familia, iglesia doméstica, en advertir a sus hijos que actualmente el sistema educativo formal e informal, y el formal empezando por las instituciones de educación superior, que muchas veces seducidas a través de convenios, de acuerdos, de formas de financiamiento, de becas, etcétera, de pasantías, hacen que muchos de los profesores, a veces personas supuestamente de fe, confundan los fundamentos en que nosotros nos apoyamos, que no son ideología, es la revelación. Y por eso lo que nos corresponde es llamar la atención y formarnos para poder justamente manifestar con argumentos de fe y razón, es decir, con la verdad, la mentira, el engaño, venga de donde venga. Esa es la grave responsabilidad que tenemos, pero siempre con caridad, porque podemos caer en la tentación
de creer que esto es simplemente la otra cara de la lucha de clases, de la violencia como partera de la historia, y creer que el fin justifica los medios. Nosotros estamos llamados a ser testigos del amor de Dios. Y esa es la prueba a la que estamos sometidos en el tiempo presente. No solo nosotros, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Porque estos poderes temporales del mundo se han ensamblado y cada vez son más arrogantes y pretenden, como lo dicen pues con toda su soberbia, estos que hablan del gran reseteo. Quieren un reinicio, quieren una nueva creación sin Dios. E imponer esa agenda 2030 que supuestamente iría, porque el veneno, digamos, el cebo, el anzuelo para que las personas caigan en ese engaño, es que va a reducir la pobreza, es que van a ser más justos, más equitativos. Y entonces uno tendría que preguntarse, haciendo uso de nuestra razón, pero ¿cómo los responsables que han producido la pobreza, los responsables que han sostenido este modelo de inequidad, van a ser los que pueden encontrar la solución? Porque esos son los poderosos de este mundo. Y justamente después de que han señalado, y más después de esta pandemia, en esta pandemia, no solo en el Perú, sino en el mundo entero, los pobres han aumentado. Hay estimados de que en Estados Unidos están por encima de 70 millones de personas que están recibiendo bonos del Estado. Subsidios. Claro, nosotros en nuestro país esos subsidios son insuficientes y llegan a cuentagotas, no a los más necesitados. Y entonces, ¿cómo esas mismas personas que dicen que es necesario, indispensable el endeudamiento, cómo esas personas podemos poner nuestra confianza y nuestra esperanza que ellos van a hacer justicia si no se apoyan en Dios, si no tienen fe, si se declaran ateos? Y por eso es que hemos tomado todo este tiempo en hablar de estas virtudes humanas que son formadas por las virtudes teologales. Es decir, sin Jesucristo, nosotros no vamos a encontrar ni el camino, ni la verdad, ni la vida, porque el único justo es Jesucristo. Y nosotros solo podemos ser justos si somos justos con Él. Y somos justos con Él cuando Él reina en nuestras vidas, en nuestras familias. Nosotros somos un país donde la mayoría de las personas somos creyentes, pero tenemos una fe apagada. Pero esa fe no ha desaparecido y está a la espera de nuestro testimonio. Y nosotros necesitamos de la gracia de Dios, de los dones del Espíritu Santo, para mantenernos firmes en la esperanza y con fortaleza dar testimonio de la verdad. Porque a eso estamos enviados, porque nosotros, igual que Jesucristo, ante la pregunta de Pilato, ¿tú eres rey?, él le va a responder, para eso he venido, yo soy rey, y para dar testimonio de la verdad. Y nosotros los bautizados participamos de la misma misión de nuestro Señor Jesucristo, y estamos llamados a la vocación a ser santos. Es decir, nosotros también estamos llamados a dar testimonio de la verdad. Y tenemos que darnos cuenta que al presente, lamentablemente, yo diría casi en su totalidad, y no sé si es que hay alguna excepción que se pueda mencionar, el sistema educativo informal formado por la televisión, las redes sociales, la música, el cine, la radio, todas las tecnologías no nos llevan a la verdad. Y tampoco el sistema educativo formal, porque ese sistema educativo formal que sigue las directivas de estos organismos internacionales, visiblemente por la UNESCO, pero también los otros organismos multilaterales, que presionan porque en los países ellos determinen quiénes son los ministros de educación. Podemos revisar los currículos de los ministros de educación en nuestro país en todos los últimos años y también en otros países en el mundo, y
vamos a sorprendernos de que todos tienen el mismo currículum, el mismo perfil de personas contrarias a la verdad, contrarias a la fe, contrarias a la vida, contrarias a la familia. A veces de manera explícita, como en los países donde ya han logrado imponer estas leyes, y a veces de manera hipócrita, como en países como el nuestro, donde temen al pueblo, porque saben que a diferencia de otros lugares, y eso se puso de manifiesto con la visita del Papa Francisco a nuestro país, espontáneamente salieron millones de personas a las calles. Esa fe está ahí latente. Y lo vemos también en las manifestaciones anuales que este año han sido suspendidas en la procesión del Señor de los Milagros. Y también en la marcha por la vida. Y también en la marcha de estos hermanos separados que defienden la familia, de mis hijos no te metas. Que en países como el nuestro, lo que tienen que hacer es infiltrarse en las instituciones de la iglesia y hacer que las instituciones de la iglesia infiltradas estén a su servicio. Y lo dicen abiertamente, porque dicen a la iglesia, a ustedes que hablan en nombre de Jesucristo, sí les van a creer. Y entonces ese trabajo de infiltración en la iglesia, denunciada por varios prelados y miembros de la jerarquía en la iglesia y el propio Papa San Pablo VI, nos decía que el humo de la iglesia había entrado en la iglesia. Entonces nosotros tenemos que saber que es así, porque el Señor nos ha advertido que va a crecer junto el trigo y la cizaña. Y justamente estas circunstancias, como le dice Simeón a María, permiten que se descubran qué es lo que hay en el corazón de cada persona. Y entonces ahora todos los que están estudiando en esas instituciones que se llaman católicas, pero que enseñan una visión atea del mundo y del hombre, entonces tienen que saber que, bueno, si es que van a esas instituciones, será para que obtengan los títulos y los grados necesarios para obtener un trabajo, pero que la formación en la verdad la podemos únicamente obtener en la fuente, que es el depósito de la fe, de la verdad revelada en Jesucristo, y que la iglesia está llamada a servir, y ni siquiera la jerarquía puede cambiar. Por eso nosotros tenemos que saber que vivimos en un tiempo de prueba, pero también saber con confianza y con certeza que Jesucristo ya venció, que lo que falta es que nosotros participemos de esa victoria. Esa es nuestra esperanza. Entonces nosotros no nos dejamos agobiar, ni avasallar, ni atemorizar por todas esas cosas que vemos que son los alardes de este mundo que pasa. Y por eso les hacía y les recordaba la cita del capítulo 18 y 19 del Apocalipsis que hemos leído el día de hoy y que los invito a que relean cuando termine esta charla, porque todo el libro del Apocalipsis es un libro de esperanza que nos anuncia la victoria de Jesucristo, del Cordero degollado puesto en pie, del jinete blanco que vencerá con un manto púrpura de sangre, porque Él se ha entregado para que nosotros podamos vencer al mundo, vencer al pecado, vencer a la muerte, vencer a la mentira y al mentiroso y homicida desde el principio.